Empezar haciendo una precisión. Estamos hablando de narcotráfico. Y el narcotráfico es un crimen. O sea, estamos hablando de un ataque criminal contra la sociedad. ¿Y por qué empiezo puntualizando esto que establezco como marco de referencia en mi exposición? Porque el narcotráfico goza de demasiada buena consideración social, al punto en que en determinado momento ha resultado políticamente incorrecto luchar contra el narcotráfico. Al punto en que hay líderes, entre comillas, políticos, que han hecho de la legalización del narcotráfico parte de su bandera política, que es hoy día un tema que se discute nacional e internacionalmente. Se ha legalizado la marihuana, pero quieren además legalizar las drogas mayores, esas drogas que aquí el doctor psicólogo ha dicho no tienen retorno. Entonces, primer concepto, estamos hablando de crimen, porque el narcotráfico comprende el manejo de los narcóticos en comercialización, cultivo, producción, transporte, distribución, venta, lavado de dinero. Es un negocio demasiado grande. El segundo concepto es altamente lucrativo. Es de los crímenes más redituables que hay en el mundo y es un crimen manejado por organizaciones transnacionales. Tercero, el crimen del narcotráfico no solamente que ha penetrado la política, como intentó y logró en su momento el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria en la década de los 80, cuando llegó a ser parlamentario y trató de controlar la política de su país, Colombia, y después se asoció con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez y con Fidel Castro para establecer el primer narcoestado de la región, que fue Cuba, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa y del general de la Guardia para disimular esa operación transnacional, criminal, que dio origen a la reacción de los Estados Unidos de, entre otras cosas, crear la DEA, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y de establecer en la agenda de la primera cumbre de las Américas en 1994, como tema central, la democracia, el desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico y el mercado abierto en las Américas. O sea, estamos hablando de la penetración de ese crimen que es altamente redituable económicamente en la política, con un resultado atroz en el siglo XXI. En las Américas hay narcoestados. Y hay dos clases de narcoestados. Narcoestados que controlan el territorio total y el poder político total de un país. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, hoy día son narcoestados, y narcoestados que dentro de un estado democrático que no es todavía narcoestado, controlan territorios de estados federales o provincias, como sucede en México, como sucede en la Argentina, como sucede en diferentes países de nuestra región. O sea, hay narcoestados de estados completos y hay narcoestados dentro de los estados bajo la Organización Federal de países como México, Argentina e incluso Brasil. En ese escenario terrible aparece una cosa que mata más rápidamente, porque todas las drogas matan. ¿Ustedes qué creen, que los que consumen cocaína no mueren o los que consumen heroína no mueren? No. Aparece la tecnología y produce un opioide sintético. ¿Qué son los opioides? Los opioides son los que tienen origen en la amapola. Y este fentanilo es un opioide sintético que, como dato para reforzar los tres parámetros que he fijado, produce en costo, vale $30.000 un kilogramo, que puede producir $32 millones cuando es comercializado. O sea, miren la rentabilidad que tiene el crimen. Dicho esto, quiero recordarles algo. Esto de la lucha contra el narcotráfico no es un tema reciente, pero es muy bueno que este tipo de crisis nos lleven a la naturaleza del problema. Hay dos maneras de enfocar un problema. Se pueden tomar paliativos, se pueden atender los síntomas o se puede atacar el origen. Y en el tema del narcotráfico hay que trabajar en el origen mientras se trabajan los síntomas, porque si nos quedamos simplemente atendiendo los síntomas, ¿cuánta gente muere? ¿Cómo bajamos el número de muertos? ¿La policía que opera? Perfecto. ¿Y el origen? Para atacar el origen, ya en la década de los 90, se formuló una política de lucha contra el narcotráfico fundada en 4 pilares. El primer pilar, la prevención.
el más importante, tiene que ver con educación en la casa, en la escuela, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con propaganda, tiene que ver con la satanización del narcotráfico. No puede ser que el narcotráfico tenga buena prensa, no puede ser que el narcotráfico tenga buen respaldo social. Es apoyar el crimen. Y prevención quiere decir además una narrativa a favor de la defensa de la niñez, de la juventud y de la rehabilitación de la gente que ha caído en eso. No existe. El segundo elemento es la erradicación. Hay que eliminar en el origen los cultivos de coca, los cultivos de amapola y también el tráfico de los elementos que sirven para hacer estas drogas que son sintéticas. Si todo el mundo sabe que la materia prima para que los carteles de México produzcan fentanilo viene de China, ¿qué está pasando con los sistemas comerciales internacionales, con los sistemas de control de banca, con los sistemas en los que se mueven miles de millones de dólares a partir del tráfico de drogas? El tercer pilar es la interdicción, que es lo que hace la DEA, lo que hace la policía, que es muy importante. Pero además hay que darle legitimidad política y legitimidad social a esos órganos que hacen, que cumplen con la interdicción. No puede ser que el eslogan más simpático en toda América Latina diga la DEA fea, que la policía cometen abusos y que de las operaciones de protección a la sociedad no se sepa nada. Hay que quitarle el discurso políticamente correcto a la cobertura y defensa directa o indirecta del narcotráfico. Y finalmente, el desarrollo sostenible. A la gente que vive del narcotráfico, a los peones del narcotráfico, a los cultivadores de coca, de opio, a los traficantes de las materias primas, hay que encontrarles otra actividad. Hay que reemplazar esa actividad económica con una actividad lícita. Y para eso hay leyes por doquier, hay 3 convenciones internacionales y hay una serie de cuestiones que no se cumplen porque el narcotráfico ha tocado la política. Y eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Solamente unas cuantas palabras sobre la adicción. El fentanilo fue una medicina que se patentizó por primera vez en el 1959. La idea era usarla para el dolor extremadamente crónico y extremadamente fuerte. Cuando todas las medicinas para el dolor fallan, se usaba el fentanilo. Es una medicina que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Y hay una relación directa entre lo fuerte que es la medicina y la facilidad que hay para volverse adicta a ella. De manera que mientras más fuerte es el efecto de esta medicina opiácea, más potencial de adicción produce. La adicción es cuando el cerebro cambia su fisiología y el cerebro humano se convierte en la fisionomía del cerebro cambia y la persona solamente se obsesiona y busca la droga a exclusión de todo lo demás. Por lo tanto, una vez que el cerebro llega a ese punto de adicción, ya no hay vuelta para atrás. Luego, la persona que se vuelve adicta está completamente obsesionada con la búsqueda de la droga y ahí la persona pierde su dignidad, pierde su vergüenza, ahí viene la prostitución, el crimen, porque la persona está completamente obsesionada con conseguir la sustancia adictiva. Por lo tanto, el tratamiento, una vez que una persona se vuelve adicta, se convierte en una lucha cuesta arriba en contra de la propia biología del cerebro humano. O sea que hay que evitar por todos los medios de que una persona se vuelva adicta. Y por lo tanto, el tratamiento en estos casos es prevención, prevención y prevención. Porque una vez que la persona se ha vuelto adicta a esa sustancia, es muy difícil dejarla.